espero se encuentre muy bien. Continuamos con la serie de videos de ingeniería de manufactura enfocada en procesos de manufactura, de producción, donde hoy vamos a hablar de otro sistema de mecanizado, otra tecnología de mecanizado, que es la electroerosión o el electroerosionado, o por sus siglas en inglés EDM. Continuemos. Aquí tabla de contenidos muy brevemente. Vamos a hablar qué es el EDM como tal, componentes claves de estas máquinas, cuál es la función del dieléctrico, vamos a ver qué es. Vamos a hablar de los tipos de máquinas que hay en esta tecnología, materiales del electrodo, una comparativa entre estas tecnologías, ejemplos con fotos reales del proceso y con una conclusión y un reto muy sencillo. ¿Cómo funciona el electroerosionado o EDM? El electroerosionado, globalmente conocido como Electrical Discharge Machining, de ahí viene el EDM, por las siglas en inglés, es un proceso de manufactura no tradicional de altísima precisión que rompe por completo con los principios del mecanizado convencional. A diferencia del torno, la fresadora o el taladro que vimos anteriormente, el EDM o EDM no utiliza la fuerza mecánica ni herramientas filosas para arrancar viruta. En su lugar, se basa en un proceso térmico controlado que funde y evapora el material mediante descargas eléctricas continuas y repetitivas. Estas se dan entre una herramienta, que es el electrodo, dependiendo de la tecnología, va a ser un electrodo o un hilo conductor, y la pieza de trabajo. Dado que no existe contacto físico directo entre la herramienta y el material, no se generan fuerzas de corte mecánicas, lo que permite mecanizar metales de extrema dureza con geometrías complejas que serían imposibles de abordar por los métodos tradicionales que vimos anteriormente. Componentes claves. Tenemos el generador de impulsos, que es el corazón eléctrico de la máquina. Es el módulo electrónico encargado de transformar la corriente eléctrica de la red en energía de corte precisa para el proceso. Controla todas las variables involucradas con la electricidad. Sistema de control numérico. Esto es una CNC, esta máquina es una CNC, similar a como hablamos de los tornos y fresadoras CNC anteriormente. Esta es otra CNC, controlada por computadora, utiliza servomotores, pero aquí ya estamos hablando de resoluciones de micras de milímetro. Entonces es una máquina que permite tener resoluciones mucho más precisas que las máquinas que anteriormente mencionamos. Tenemos el sistema de fluido dieléctrico. Este se encarga de mantener las condiciones físicas óptimas en la zona de corte. Dentro de este sistema tenemos el tanque de almacenamiento, que es donde se coloca la pieza, donde se da el corte, donde se da la descarga. La unidad de filtrado, puesto que en el proceso de remoción de material, por así decirlo, se generan microscópicamente pedacitos de metal erosionado que tienen que filtrarse para poder mantener en condiciones óptimas el sistema dieléctrico. Y un intercambiador de calor que permite que la temperatura se mantenga controlada, temperatura del líquido. Adicionalmente, según el tipo de tecnología, vamos a encontrar electrodos que están por acá. Estos se fabrican con otras herramientas como la CNC, por ejemplo, las de las fresadoras CNC, o vamos a tener hilos conductores, dependiendo de si es electroerosionado por penetración o electroerosionado por hilo. El fluido eléctrico, eh, junto con la energía eléctrica y los componentes mecánicos que vimos anteriormente, es el tercer pilar fundamental, por así decirlo, para que este proceso sea posible. Su nombre proviene de su propiedad física principal, que es ser un aislante eléctrico bajo condiciones normales, pero es capaz de ionizarse y permitir el paso corriente cuando se supera un umbral de voltaje específico. Este umbral de voltaje está controlado por el sistema electrónico que hablé anteriormente. Los tipos de fluidos dieléctricos según la tecnología. Para, para la tecnología de IEM por penetración, tenemos aceites dieléctricos que se utilizan fluidos en base de hidrocarburo, que van desde aceites minerales muy refinados hasta fluidos sintéticos. Y por el lado de la electroerosión por hilo, vamos a tener generalmente agua destilada, perdón. Ahora, hablemos del primer tipo de tecnología de electroerosionado. Esta se llama
electrorocionado por penetración, o en las siglas en inglés, que son de Sinking Electrical Discharge Machining o Vertical Electrical Discharge Machining. La característica propia de este tipo de tecnologías es que utiliza un electrodo tridimensional. ¿Que es tridimensional? Que se fabrica en una fresadora o en un torno con volumen. Quiere decir que tiene ancho, largo y altura. Este electrodo, que es premecanizado, actúa como una herramienta macho, por así decirlo, hundiéndose verticalmente en el eje Z, lo que va copiando la forma del electrodo conforme este va avanzando dentro de la pieza. Entonces, pensemos que conforme va habiendo descargas eléctricas del electrodo hacia la pieza, poco a poco la forma del electrodo va a irse replicando en el contorno de la pieza. Los dos materiales clave para este tipo de electrodos son el grafito de alta densidad, es el más utilizado en la industria moderna, y tenemos también el cobre electrolítico, que este es el preferido cuando se requieren acabados superficiales tipo espejo. En algunos tipos de máquinas se permite la rotación de este eje, lo cual permite tener configuraciones o acabados o tipos de mecanizados adicionales que en las más simples solo se va a permitir el avance de arriba abajo. Hay otros tipos de máquinas como que permiten la orbitación programada, que quiere decir que en ciertas etapas de acabado el electrodo puede orbitar, puede girar, oscilar, por así decirlo, lo cual permite dar distintos tipos de acabados a la pieza. Por otro lado tenemos el electrorocionado por hilo. En este caso viene del inglés Wire Electrical Discharge Machining. En el ámbito industrial se conoce como electrorosión por hilo, que a diferencia de la variante anterior que utilizaba un electrodo, este utiliza un filamento, por así decirlo, un filamento con un diámetro preestablecido. Este se llama hilo conductor continuo. Este diámetro ya viene calibrado y es de ultra precisión. Hay de distintos calibres. Estas máquinas, el principio de operación no es que no se basa en la fricción mecánica, sino en el mismo principio térmico de descargas eléctricas controladas, donde el hilo nunca toca físicamente la pieza de trabajo, se mantiene separada por una distancia microscópica. El corte se produce a medida que miles de chispas por segundo saltan entre el diámetro exterior del hilo y el material, fundiendo y vaporizando el metal en su paso, mientras los ejes de la máquina y los servomotores van desplazando este hilo por la pieza. Generalmente estos hilos, disculpen, generalmente estos hilos se fabrican de latón, que es una aleación de cobre zinc, con calibres que van desde los 0.10 milímetros hasta los 0.3 milímetros. Muy precisos este diámetro, son estos diámetros, y tienen guías de diamante. En algunos tipos de máquinas más modernos, el cabezal se puede desplazar para dar ángulos también, se pueden hacer cortes en ángulo dentro de las capacidades que tenga la máquina, eso sí. Se utiliza, como mencioné, agua desionizada en este tipo de mecanizado, de tecnología. Y aquí ya estamos hablando de que dependiendo de la máquina y qué tan moderno sea el controlador y la construcción y rigidez de la misma, podemos hablar de que se obtienen tolerancias hasta nanométricas. Entonces, esta es una de las máquinas más precisas que puede encontrarse actualmente. Se utiliza para operaciones muy específicas. Los materiales del electrodo ya los mencioné brevemente, pero acá se los dejo para que le den un vistazo más detallado a la información. Generalmente la tecnología por penetración o el SDM se utiliza grafito de alta densidad, pero también podemos encontrar cobre. Y por su parte, los hilos, los filamentos, las carruchas van a ser de latón, que es una aleación de cobre-zinc. Hay algunos que vienen revestidos, estos se utilizan para maximizar la productividad y velocidad de corte. Y hay hilos de alta resistencia, que ya vamos a hablar de tungsteno, de molibdeno, con núcleo de acero, que ya son para operaciones ya más específicas.
Acá les dejo una pequeña comparativa de las tecnologías que hemos visto hasta acá. El, siendo la CNC la más común en los talleres, la impresión 3D ahí va en auge, pero el EDM es un poco menos común encontrarlo en talleres. Ya es para operaciones muy específicas, normalmente es más caro por así decirlo, una pieza hecha en EDM es mucho más cara que hacerlo en otros métodos, entonces no es tan común encontrarlos. Acá unos ejemplos reales de cómo se ven las máquinas y ciertas piezas. Todas estas piecitas, algunas de ellas son los electrodos que se utilizan para obtener la forma inversa, pero por acá pasaron hilos o pasaron ciertos electrodos que fueron dejando estas formas. Estos son electrodos. Acá vemos el montaje. Esta es una EDM, que es la de penetración. Esta parte acá donde tengo el cursor es precisamente el electrodo. Tiene una forma, esta forma de estrella, que al ir bajando en la pieza poco a poco, no es que va a bajar de un solo, ella va bajando y va quitando, removiendo material, va dejando como en aquí la forma opuesta, por así decirlo, el negativo, por así decirlo, de la, de la forma del electrodo. Si este electrodo se va a desgastar, no es que siempre va a mantener sus mismas dimensiones, entonces es un parámetro que se debe controlar, pero a grosso modo se va a copiar en la pieza la forma del electrodo. Acá vemos unas ranuras muy pequeñas que en otros métodos sería prácticamente imposible. Se utilizan este tipo de tecnología para realizarlos. Por acá vemos la tecnología de hilo. Es un filamento muy pequeño, pero súper preciso, donde la pieza, aquí en esta segunda imagen, se ve donde el hilo pasa a través de la pieza. Por cuestiones visuales no se logra ver la chispa porque esto tiene que estar sumergido como se ve en esta imagen, tiene que estar sumergido para que sean las condiciones, pero mm, más o menos así es como se vería si uno lograra remover el líquido, el fluido. Este caso también lo quise agregar acá, esta imagen, porque permite ver cómo el hilo se inclina, se pueden obtener ángulos. El resultado de este corte es esta pieza, de hecho. Acá en la imagen de la derecha vemos distintos tipos de electrodos para la tecnología de por penetración. Cada uno de estos electrodos se fabrica ya sea en tornos o en fresadoras CNC, que de hecho brincamos a esta otra imagen. Este es un montaje en una fresadora CNC que está mecanizando electrodos para penetración, para electrodo relacionado por penetración, ya sea en grafito o en aleaciones de cobre. Aquí otras piecitas más que quise colocarles para que vean el grado de precisión o incluso las formas que se pueden lograr con estas tecnologías de fabricación, que es de altísima precisión. Pensemos que son formas 2D complejas, por mencionarlo, por darle una noción en 2 dimensiones. Y les tengo una consulta. ¿Se podrá electroerosionar aluminio? Según lo que vimos. Ahí se las dejo para que lo investiguen. Los insto a que vean un poco más sobre esta tecnología, que es muy importante, es muy precisa. Y sin más, suscribirse a SART y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.